Bienvenidas, principalmente bienvenido, profesor también, un gusto tenerlo acá en esta actividad, que busca generar un espacio de reflexión en torno a la participación de mujeres en STEAM, y no solamente en STEAM, de la participación de mujeres en el mercado laboral. De cierta manera, cosas que damos por hecho, no siempre lo son. Ha habido barreras, muchas de nosotras, de ustedes, quizás son primera generación de mujeres en sus familias que están o haciendo una carrera profesional o que piensan a lo mejor enfocarse también en desarrollar una carrera. Y donde muchas mamás también, a veces teniendo una profesión, optaron por el cuidado y optaron por quedarse en el mundo del hogar, el mundo de lo privado. Entonces, muy bueno que estén aquí, o sea, es muy bueno que tengamos este espacio de conversación con Elisa, con Carla, que son dos tremendos referentes para hablar respecto de qué es lo que está pasando con las mujeres en estas carreras que normalmente no son seleccionadas por las mujeres, al ser carreras que no están asociadas con el tema de los cuidados, ¿no? En general está toda esta idea de que nosotras, las mujeres, si la mujer es buena, le va bien en el colegio, va a ser médico. No física, no ingeniera, y este es un buen momento para reflexionar también sobre por qué ocurre eso y cuándo empieza a ocurrir, de qué manera nosotras las mujeres también somos responsables de no responsables en realidad, bueno, todo esto es un problema que abarca a los hombres también, que también a ellos les afecta. Entonces la idea es tener este espacio donde nosotros podamos ir reconociendo también cuáles son esas barreras que nosotras mismas experimentamos, esos micromachismos que a nosotras también nos consumen, etc. Y bueno, y en el caso del día de hoy nos acompaña Carla Herrmann, quizás muchas de ustedes también la conocen. Ella es científica, también es divulgadora, es investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, y tiene su laboratorio donde ella lidera un equipo dedicado al área de la óptica cuántica. Ella también se ha esforzado por generar este tipo de instancias de reflexión, y también por ser un referente para las niñas y para las jóvenes. Y por otro lado también nos acompaña Elisa Torres, que tiene 19 años y es la fundadora de Girls in Quantum. Ella fundó esta organización internacional en el año 2022 y ha sido desde entonces un referente también de liderazgo femenino joven, con una carrera bastante precoz y brillante. Ella actualmente estudia en la Universidad de Duke en Estados Unidos y también dicta conferencias y es charlista en distintos lugares. La han invitado a conversar en diferentes tipos de espacios internacionales para empresas, para organizaciones internacionales. Es asesora también en UNESCO y en otras instituciones también. Y bueno, está enfocada en el tema de la innovación y también de cómo potenciamos la participación de mujeres en STEAM y en el área de la cuántica, que es una de las áreas que también nos interesa ir fomentando. Así es que sin más le voy a dar el espacio ahora. Carla y Elisa van a hacer cada una va a hablar desde su experiencia y después vamos a abrir un espacio de conversación para que ustedes puedan hacer preguntas y también puedan aportar con sus propias reflexiones. ¿Quién quiere comenzar? Ya, sí, parto yo. Ya, ¿se escucha bien el micrófono? Es que yo siento como un acople, pero ¿no es real? Sí, yo creo que sí, pero es que por el otro micrófono. Ah, ya. ¿Ahí sí? Está perfecto. Ahí sí, ya, genial. Bueno, mi nombre es Carla Herrmann, yo soy académica acá del Departamento de Física en BUCHEF. Soy investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, MIRO. Así que hago clases acá, hago investigación acá, tengo mi laboratorio de óptica cuántica donde hacemos investigación experimental, pero también somos un grupo teórico, así que hacemos de todo. También soy divulgadora científica, me gusta mucho divulgar sobre la física, sobre la cuántica. Creo que hay un rol ahí también social al respecto de educar a la ciudadanía de estos temas, también de retribuir en el sentido de que nosotros funcionamos con dineros que son estatales y por lo tanto para mí el divulgar ciencia también tiene que ver como con dar cuentas de mira lo que estamos haciendo con los impuestos de los chilenos y las chilenas. Y también tiene un rol de generar este pensamiento crítico
porque como ustedes saben en internet hoy en día hay un montón de fake news, que la ciencia no está exenta de esto, todo lo contrario, hoy en día si uno quiere creer lo que quiera, va a encontrar algún reel que te va a avalar esa creencia, que no tiene base científica, que son pseudociencias y que en muchos casos son dañinas, incluso con fraudes. Entonces, me he dedicado también mucho a eso dentro del tiempo que tengo, que es poco. Y además soy mamá de 3 pequeñitos, uno de casi 5, uno de 3 y una niñita de 7 meses. Entonces ando ahí media mamá pulpo la gran parte del tiempo, todo el tiempo soy una mamá pulpo, trato de hacer muchas cosas al mismo tiempo, algunas me resultan, algunas no tanto, y siempre estoy atrasada en todo, siempre me demoro en responder los correos y todo, así que bueno, ese es un poco el contexto. Y cuando pensamos en esta idea con la Paulina, primero, sabiendo que venía la Elisa y que queríamos incluirla en este tema, como que nos preguntamos qué experiencia podríamos ofrecer y en qué tema. Y se nos ocurrió hablar de género esta vez, pero desde la experiencia misma. O sea, yo no soy una experta en género, la Elisa tampoco es una experta en género, pero de alguna forma somos mujeres y nos hemos encontrado con distintas barreras en el camino. Y básicamente lo que queríamos hacer en este encuentro era un poco hablar al pan vino de lo que hemos experimentado nosotras, a ver si hace una resonancia con ustedes o si de alguna forma podemos ayudar en este proceso que eventualmente pueden vivir y van a vivir. En mi caso, yo nunca tuve como sesgos de género en mi familia, todo lo contrario, yo siempre fui muy incentivada a estudiar ciencias, a poderlo todo, y por algún motivo a mí nunca me gustó jugar con muñecas ni nada de esas cosas. De hecho, eso sí lo sentí cuando era pequeña, muchas veces se me culpaba de alguna forma de ser poco femenina, porque claro, yo no entraba en este como estereotipo. Y me gustaba andar encima de los árboles, andar en bicicleta, ensuciándome. Era diferente, siempre fui diferente en ese sentido. No sé si eso tiene que ver o no, pero claro, desde también muy pequeña me empezaron a gustar la ciencia, entender el mundo, cómo funcionaba. Mi papá ahí jugó un rol súper importante de hacerme cuestionar las cosas, el por qué el cielo es azul, por qué el pasto es verde, por qué el pasto crece, si está la gravedad. Todo ese tipo de preguntas mi papá iba intencionalmente forzándolas para que yo pudiese en algún momento de mi niñez hacer un clic de que las cosas no eran porque sí y que habían leyes que gobernaban este universo nuestro. Y de ahí hacia adelante todo fue una pasión muy grande, obviamente como a muchos de acá de la sala. Primero partí con astronomía, que me encantaban los cielos, los astros y todo. Después pasé por un amor muy fuerte con la geofísica. Y cuando yo entré a estudiar en la Universidad de Concepción, yo entré al plan común porque quería geofísica. Y en el camino me sucedieron distintas cosas, factores que al final me hizo decidir, no, voy a estudiar física realmente. Y siempre comparto que yo siento que a mí la cuántica me eligió a mí, yo no la cuántica, en el sentido que en la UDEC habían profesores que tenían proyectos, entonces te invitaban a participar de estos proyectos. O sea, a mí me invitaron a participar. Oiga, ¿usted quiere aprender información cuántica? Y yo, ya estaba en segundo año. Entonces, fue muy sutil cómo me fui integrando más a esta área del conocimiento y ya después seguí doctorado y postdoc y todas las cosas de mi formación académica. Entonces yo en esa transición de mi carrera, si les soy muy honesta, nunca sentí alguna barrera de género importante. En ese contexto yo no lo viví, no lo sentí. Sí conozco compañeras que no fue su experiencia, ¿ya? Pero en mi caso fue muy natural esto que se dio. Después terminé todo mi posgrado, mi postdoctorado, me vine a Chile y comencé acá a trabajar. Y las primeras barreras que empecé a sentir en ciencia tuvieron que ver 100% con la maternidad. Ahí fue cuando yo empecé a ver problemas culturales y estructurales en donde efectivamente una mujer podía ir mucho más atrás en comparación con un colega hombre
por el hecho de tener hijos o personas a cuidado. Entonces, en los últimos años me he dado cuenta de que estas barreras que yo veo en mi carrera en STEAM en este caso tiene que ver mucho con la falta de corresponsabilidad en el sistema, en el sentido de que se asume que la mujer tiene un rol de cuidado muy grande, y de hecho hay unos estudios que no me acuerdo en estos momentos cuáles son, pero los tengo por ahí, estudios del año pasado, si mal no recuerdo, que hablan de que los labores de cuidado están 70% asociados a la mujer. No estoy hablando solo de hijos, puede ser cualquier persona, un adulto mayor, quien sea. Y lógicamente yo creo que desde ahí emanan muchas barreras y desigualdades en las carreras STEAM. Y creo que en países como el nuestro, donde hay falta de corresponsabilidad, se junta el gender gap, las desigualdades de género, con el parenting gap, que tiene que ver también cómo uno empieza a ver ciertas lagunas por tener familia, ¿ya? Entonces, dentro de eso me ha pasado a mí que por ejemplo, en una carrera de investigación, el parar de forma real en postnatales es imposible. Por varios factores, porque tienes gente a tu cargo y porque también parar te va a significar una laguna no solo de 6 meses, sino que de más tiempo para tus investigaciones, para los proyectos que después postules. Es un problema mucho más profundo del que se ve, no es solo temporal. Y quizás lo que más me ha afectado o he visto son 2 cosas. Primero, cuando se habla de brechas salariales, muchas veces la gente hace, a mi juicio, un mal análisis de las brechas salariales, porque se toma en cuenta como el basal entre profesoras, qué sé yo, pero la real brecha salarial se da con la cantidad de proyectos extras que tú puedes tomar. Y que una mujer normalmente no puede, no porque no le dé la capacidad, sino porque tiene otras labores de cuidado, donde no tenéis más de 24 horas al día, entonces no se puede en forma efectiva tomar distintos proyectos que van aumentando tu salario, y ahí realmente se ve el gap de los salarios, ¿ya? Y por otro lado, lo que también he visto mucho y que ha sido mi baluarte de lucha en los últimos tiempos es cómo potenciar de forma segura que la mujer pueda seguir desarrollándose profesionalmente en carreras como las nuestras cuando tenemos niños pequeños. Por ejemplo, salidas a pasantías internacionales, conferencias, etc. Todo nuestro sistema, sobre todo latinoamericano, tiene proyectos de investigación que te cubren viajes, pasajes, etcétera, pero no tiene una parte que ayude a subvencionar parte de los gastos que vas a tener si es que no quieres dejar, en mi caso, a tu bebé o a tus niños pequeños sin una red de cuidado óptima. Me di cuenta que hay lugares internacionales como la APS, la Óptica, la SPI, que son las grandes instituciones donde se hacen conferencias de física de todas las áreas. Ellos tienen becas articuladas para cuidado familiar. Y son geniales porque uno, por ejemplo, si va a una March Meeting, uno puede postular a una beca de cuidado familiar que van en general entre $500 y $1,000, que te sirven para traer una persona que vaya contigo y cuide de tu bebé mientras tú participas en la conferencia, en la pasantía o en lo que sea, o no llevar a tus hijos y hacer gastos locales de lo que va a significar que tú no estés por X tiempo en tu casa. Entonces, en el fondo, tratan de que haya un cierto contexto cultural que realmente te facilite el poder seguir desarrollándote profesionalmente en ese tipo de situaciones, y que no son menores. O sea, en muchas conferencias, conversaciones de pasillo, cenas, almuerzos, estadías de investigación más largas, es donde se dan muchas redes de colaboración y contacto. Entonces, el decir no, yo no voy a ir este año por ese motivo, el precio que uno está pagando es más alto de lo que uno se imagina. No es solamente que no pude exponer y no va a salir mi nombre ahí, expuse en tal conferencia, sino que es mucho más allá.
Y ese es algo que he tratado de hacer ver en diferentes instancias de que es un problema, de que no existan siempre los mecanismos para poder no sacrificar la maternidad en pos de un crecimiento profesional. Y instituciones como la Óptica, la APS y la SPII tienen eso cubierto, al menos en sus eventos, en sus contextos. Hace poco me pasaron 2 situaciones de eventos que estaban dentro del alero del año de la cuántica, en el cual me invitaban a participar con todo cubierto, todo pagado, a distintas cosas, desde divulgación, distintas paneles. Pero del momento en que yo decía que tenía que ir con mi bebé, que tiene 7 meses, que toma pecho, ahí empezaban todos los problemas, ¿no? Que no hay forma de cubrir esos gastos, no se puede, qué sé yo. Y me di cuenta en ese momento que, por ejemplo, la UNESCO no tenía una forma alternativa de decir, oye, me están invitando como panelista, pero necesito un offset, en el fondo una ayuda, no que te paguen todo, pero una ayuda económica para cubrir los gastos asociados a la maternidad. Y cuando vi que no estaba, me comuniqué con la gente de la UNESCO, con la gente del equipo de género, y me fue súper bien. O sea, les planteé el problema, les conté mi experiencia, lo que me pasó, que uno de los eventos simplemente me pidieron literal, por favor no participe, porque no tenemos cómo ayudarte. O sea, empezó a ser muy complicado el tema para ellos. En el otro logré participar, pero tuve que absorber todo de mi bolsillo, lo que necesitaba para poder participar. Y fue súper gratificante ver cómo en la UNESCO en un mes tenían todo resuelto. Y en unos días más se va a abrir el portal para que personas que tienen a otras personas bajo su cuidado puedan postular a becas para poder participar en estos eventos. Entonces yo eso lo encuentro como una gran conquista que se logró hacer. Y estoy tratando de presionar aquí autoridades locales para que esto también sea una realidad en nuestros propios proyectos de investigación y que uno no tenga esa sensación de andar pidiendo favores, caminando por algodones, cuando en verdad no tendría por qué ser así. O sea, yo creo que hay un esfuerzo mundial muy grande para cerrar brechas de género en ciencia, pero creo que uno no se puede quedar en estadísticas. No basta con fomentar un cierto número de mujeres que entre o que se mantenga. No basta con eso. Hay que cambiar una cultura que realmente sea inclusiva, donde la corresponsabilidad y la conciliación laboral sean una realidad, de tal forma que uno pueda desarrollarse profesionalmente sin tener que sacrificar a la familia de uno. Así que todas mis últimas conquistas y mis últimas luchas de estos años ha sido con este tema, que para mí es vital. Yo creo que yo no conozco estudios que analicen bien cómo se conectan esas dos cosas a niveles académicos más altos. La deserción, por ejemplo, académica, la falta de crecimiento profesional, o cómo se compara con ciertos, como en el fondo con la misma vara, en edad, por ejemplo, de otros varones que pueden ir más arriba, cómo se compara esto con estas labores de cuidado y cómo se conecta. Y yo creo que va a haber una conexión muy fuerte, y por lo tanto creo que si alguien realmente quiere cerrar brechas de género, no puede dejar a la maternidad fuera, ni la corresponsabilidad. Maternidad lo digo porque todavía somos un país donde nos falta corresponsabilidad para hablar de más paternidad, que sería lo ideal. No debería depender de la mujer todo esto. Y estas becas que les digo, la SPII, la Óptica y todas estas, dan lo mismo que en Postule. O sea, un papá también puede postular, por ejemplo, para cubrir costos del cuidado de su bebé que se queda en casa con su esposa porque él no está. ¿Me entienden? Tratan de ir en esa dirección, que esto no dependa de si es mujer o no quien postule. Entonces van en la dirección correcta, a mi juicio, que es fomentar la corresponsabilidad finalmente. Entonces eso es lo que yo he hecho este último tiempo y me ha causado muchos dolores de cabeza y emocionales. Son batallas bien duras, porque muchas veces uno queda como con esta sensación de hoy la mujer complicada que anda pidiendo lecera y que en verdad no hay fondos para esto, que no es prioridad, y nunca es prioridad porque la maternidad jamás va a ser prioridad. Entonces al final yo me he dado cuenta que si uno no presiona y no pone los hechos sobre la mesa, no va a avanzar. Entonces eso he hecho. Eso. Gracias por escuchar. No, El micrófono.
Muchas gracias, Carla. Ahora vamos a escuchar a Lisa y después vamos a escucharlos también a ustedes para que puedan aportar. Vamos a ver si cuál funciona mejor, este o el, no sé cuál, este o el de acá. ¿Funciona bien? Yo apagué el mío por si acaso, Ya, para que no resuene. ¿Sí? ¿Ahí? Lo apagué, sí. Ah, ya, perfecto. Ya. No, de verdad, un gusto, Carla, y el que se pueda organizar este evento tan bonito. Creo que es una gran instancia para poder hablar de temas tan relevantes al final del día de hoy y que más que a lo mejor ver las barreras también, como decía Carla, las oportunidades que hay y el cómo tomarlas, el sacar provecho a eso. Muchas veces, a veces solo vemos los límites, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Y también como cultura, como... No solamente ahí estamos hablando antes con Carla, no solamente mujeres, sino que también hombres en sí, todo lo que podemos hacer para ir mejorando poco a poco. Yo empecé con Girls in Quantum el 2022, tuve la oportunidad de aprender un poco más de computación cuántica y, en un curso, y me acuerdo que fue súper bonito para mí el poder conocer acerca de esta tecnología y sobre todo ver la comunidad. Creo que Carla es una gran referente para mí y hay grandes mujeres alrededor del mundo que están involucradas en ciencia, que están involucradas en matemáticas, en las áreas STEAM y que hacen un cambio súper grande en las personas, porque al final lo más importante para mí siempre ha sido la inspiración. Muchas veces podemos tener esta idea genial de algo que nos gusta, que nos apasione, pero no está la comunidad, y creo que eso para mí fue un gran factor para fundar Girls in Quantum. Creo que uno de los mayores, cuando Carla ahí describía su infancia, para mí creo que ahí me identifico también un montón. Cuando yo era chica siempre súper curiosa, dejando un poco la escoba ahí en la casa, porque había plantas y yo todas las sacaba. Me acuerdo que había un cactus y yo llegaba y lo abrazaba y me tuve que ir como al hospital 5 veces por eso. Pero ¿qué pasa? Que lo más importante fue ser curiosa y explorar, el estar con otras personas, compartir, y al final que si bien puede que habían muchos juguetes que eran como solo para niñas y todavía siguen existiendo solo para niños, creo que lo más importante para mí fue el ir descubriendo lo que a mí me gustaba, qué es lo que en realidad me llamaba la atención. Y eso después fue una gran herramienta, por así decir, o parte de la personalidad que pude ir desarrollando poco a poco para darme cuenta de lo que me gustaba, del porqué de las cosas, como tú decías, Carla, por qué el cielo es azul, a lo mejor, o es celeste. Pero el cuestionarse siempre fue un área súper importante para mí. Ahí, para todos los estudiantes, me acuerdo que en pandemia siempre estaban todos así como con la cámara apagada y yo siempre haciendo preguntas. A cada rato a veces era como la niña que era como, ya cállate un poquito, pero me encantaba hacer preguntas y eso es lo más importante, porque a cada rato los profesores sabían que yo tenía preguntas y que me cuestionaba y que seguía haciendo preguntas, porque ¿qué pasaba? Que eso yo no lo hacía de pesada, sino que lo hacía porque en realidad yo tenía esa curiosidad, y creo que acá cada persona, de alguna forma u otra, ya sea en ciencia, matemáticas o en cualquier otra área, tienen ustedes las preguntas de algo en específico, les apasiona y poco a poco se van dando cuenta que es su área. Creo que en áreas de ciencia ha sido muy bonito ver la comunidad, los modelos a seguir, sobre todo el tema de la ciencia o temas más nichos como la computación cuántica. Hoy en día no todos escuchamos de la computación cuántica, pero creo que es un área que es totalmente ahora poco a poco va avanzando, se van viendo nuevas personas que están involucrando en ella. Y lo mejor de todo es siempre el ir viendo las otras opciones y oportunidades. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo empecé, tenía 15, 16 años, me acuerdo que empecé con este grupo, yo empecé a mandar mensajes por mi curso online a más niñas si se querían unir a hacer un proyecto juntas, y muy pocas me respondieron, pero poco a poco fue saliendo que una niña de Estados Unidos me respondió. Y dije, no puede ser, acá ya se armó algo global, ya estábamos acá organizados, ya se viene topísimo ahora. Y así se fueron uniendo más personas, pero el verdadero desafío no fue eso, no fue el solamente conseguir interés, sino que el después, por ejemplo, mandar correos. Nosotros mandamos correos a personas diciéndole que queríamos hacer eventos, no sé, explicando la computación cuántica. Habían grandes expertos y me acuerdo que a veces llegábamos a tener reuniones con ellos y se unían a la reunión y nos veían la cara como de 16 años. Y yo creo que nosotros no le decíamos la edad. Entonces ellos pensaban a lo mejor una organización, fundación, algo profesional, súper grande. Y nosotros llegamos y entramos en Zoom y teníamos 16 años, con adultos expertos. Entonces para nosotros fue como un gran shock el saber que para nosotros no era un tema, el tema de la edad, en los 16. Nosotros teníamos la actitud, teníamos la motivación, teníamos las ganas, pero llegaba el tema de que estábamos en una reunión o había una oportunidad que nosotros queríamos obtener, queríamos conseguir. ¿Y qué pasaba? El tema de la edad era un desafío. El tema de que, oye, ¿y ustedes dónde están estudiando? Ya a lo mejor sus estudios, ya completaron no sé qué,
qué título, y eso nos faltaba, y creo que ese fue un gran desafío para nosotros de poder seguir avanzando, pero seguimos. Eso es lo más importante que yo siempre digo, es la persistencia y perseverancia, y en cada cosa de la vida, tanto de, no sé, a lo mejor obtener un doctorado, seguir en temas laborales, aplicar a fondos, todo eso es a través de la persistencia, la colaboración en equipo. Muchas veces me acuerdo que en el colegio te dicen así como, no, es que hay que colaborar en equipo porque es súper importante, los trabajos en equipo. Muchas veces tenemos personas que no nos gusta trabajar a veces pero pasa que es importante ese trabajo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que después, en el mundo real, en la vida, la colaboración es lo más importante. Me acuerdo que cuando empezamos Years in Quantum éramos 4 personas y yo pensaba, si a lo mejor no estuviese con estas 3 niñas o con estos 3 estudiantes, esto no hubiese sido posible, no hubiésemos podido llegar a más personas. Me acuerdo que ellos iban a colegios, a sus propias comunidades, entonces el ver cómo se puede hacer ese pequeño impacto social con otras personas para mí fue importante, y creo que eso se hace a través de la colaboración. Y más allá de estas barreras que suceden normalmente, que a veces eran porque muchas niñas tenían esta curiosidad de aprender más de computación cuántica, no porque se querían dedicar a una carrera de ciencia, pero porque tenían la curiosidad, pero existían estas barreras que decían, es que a lo mejor solo ciertas personas que tienen esta capacidad o que son muy buenas en ciencia se pueden meter a estos programas, por ejemplo, o que a veces me decían, es que a lo mejor siempre te gustó la ciencia a ti, o tú naciste como con, no sé, súper dotada y por eso estás en ciencia. Pero en realidad, la realidad es otra, es siempre darse la oportunidad uno misma a poder explorar, a ver esas facilidades que uno puede tener, y al final descubrir, porque hace poco estábamos hablando con unas niñas del equipo de Years in Quantum y me decían, no, es que acabo de unirme a un curso que es de inteligencia artificial, por ejemplo, y súper entretenido. Ellas no tenían idea de que todavía, como recién aprendiendo esto, y decían, pero no sé cómo lo voy a hacer porque soy una de las únicas niñas en el programa. Eso era uno, soy la más pequeña, y tercero, tengo esta barrera de que tengo que estudiar para mis otros exámenes que son todos más humanistas, entonces no sé si voy tanto a esta área porque mis profesores me dicen que soy más del área humanista. Pero ¿qué pasa? Que lo intento igual, y creo que esas son las mejores como al final ganancias, por así decir, del intentar, el ver que se puede, el darse la oportunidad a uno mismo, y el ver que al final las barreras muchas veces, si bien existen, hay también esas oportunidades, como dijo Carla, de acceder a fondos, y si no están ahora, hay personas como Carla nuevamente que están luchando por hacer eso posible. Creo que todavía falta mucho, y no solamente al tema nacional, sino que global. Esto es un problema que está pasando en todo el mundo, pero hay personas, hay modelos a seguir que están haciendo cambios, que están trabajando para poder cerrar esas brechas. Así que eso, muy feliz de conversar acá con ustedes y ver si salen más preguntas. Creo que lo más importante, como dije al principio, es la curiosidad, el hacerse preguntas, y eso, no tener miedo a lo que se viene, a explorar, si tienen un curso o sale una oportunidad nueva para ustedes, inténtenlo, dense la oportunidad, y eso es lo más lindo, vean las otras personas que están en la misma comunidad y sigan aprendiendo juntos. Muchas gracias, Elisa. Nos gustaría ya abrir la palabra para saber a quién le gustaría compartir una reflexión o hacer una pregunta, puede ser ya sea sobre la experiencia particular de alguna de las expositoras o sobre algo, una opinión quizás en relación a un tema que les llame la atención. Que andemos con ese mejor. Las doy aquí. Dejémoslo acá. Ahí. Pero un poquito más, bastante micrófono para que podamos escuchar. Sí, esta la voy a dejar acá, ¿no? Bueno, yo tengo una duda en verdad más como de la computación cuántica, porque claro, he visto un poco de información, cacho como un poco, sé que está como partiendo así como el gran boom, han hecho harto como avance últimamente, y me gustaría saber como a qué como grandes logros se podrían llegar con esto, porque esto es como más allá de las supercomputadoras, pues esto es como otro nivel al final, la computación cuántica, y claro, como a qué como cosa utópica se podría llegar, porque claro, mucha gente no entiende mucho el tema, y eso implica tampoco ver como lo impresionante que puede, las cosas impresionantes que puede lograr. Entonces eso me gustaría saber como en qué cosas nos ayudaría, y lo más bacán es que como que puede ayudar en muchas áreas. Yo creo en la salud, yo creo que la inteligencia artificial también está metida, podría ser como muy útil. Entonces me gustaría que si pudieras como ahondar en eso, lo encuentro súper interesante.
Primero después yo. Alisa no quiere, pero No, ya. es que la experta primero. A ver, son tecnologías emergentes, se les llama. Está los sensores cuánticos, que tiene que ver con estas medidas de alta precisión, por ejemplo, la detección de ondas gravitacionales, que fue el Nobel del 2016, si mal no recuerdo. Eso se logra con estos recursos cuánticos que te permiten medir distancias 1.000.000 de veces más pequeñas que el tamaño de un protón, que es lo que en forma efectiva llega a la Tierra y perturba interferómetros para decir si estamos midiendo estas ondas gravitacionales de un agujero negro o lo que sea que esté rotando por ahí. Entonces una parte son los sensores ultra precisos, ¿ya? O medidas de alta precisión. A eso se llama quantum sensing o sensores cuánticos o metrología cuántica. El segundo eje tiene que ver con las comunicaciones cuánticas y ahí tiene que ver un poco cómo hoy en día nuestra información está de tal forma codificada que finalmente se componen de dos números muy grandes, primos ojalá, de tal forma que es muy difícil para un computador clásico resolver cuál es esa factorización que cuida tus datos. Es una cosa así, ¿ya? Entonces también eso tiene que ver un poquito más con computación, pero eso lo voy a hablar después. Pero en comunicaciones tiene que ver entonces un poco cómo yo puedo comunicar datos de forma segura y cómo puedo usar recursos cuánticos para proteger esos datos. ¿Ya? ¿Protegerlos de qué? Protegerlos de formas clásicas en las cuales hemos hecho las cosas y también de formas cuánticas que un computador cuántico podría tratar de resolver. Y el tercer eje es computación, bueno, y aquí tiene que ver las fibras ópticas, pero insisto, de no usar canales, o sea, el canal es clásico, pero la información que estoy mandando de un lado a otro, estoy usando recursos cuánticos para hacer esa comunicación segura. Y después el tercer eje tiene que ver con computación cuántica e información cuántica. Y acá básicamente lo que se quiere hacer es una nueva forma de cómputo y de guardar, procesar y almacenar y transmitir información que tiene que ver con esto, con el hecho de que los estados cuánticos se pueden superponer y por lo tanto uno puede usar bits de información que en vez de ceros y uno puedes pasar a la superposición cuántica, que es un infinito básicamente entre 0 y 1. Entonces uno con eso, cambiando el bit inicial, que es como el ladrillo en el cual construimos todas las otras cosas, si podemos avanzar en eso, vamos a tener computadores que son mucho más eficientes y rápidos que lo que son un computador clásico, incluso los mejores que tenemos. Entonces, ¿dónde entra aquí y por qué está tan en boca de todo el mundo? Porque en el fondo un computador cuántico con, no sé, 1000 bits o 2000 o lo que sea, y que tenga corrección de errores y todo ese tipo de cosas, podría decodificar información muy sensible, sobre todo para los gobiernos, temas aquí de gobiernos, secretos militares, todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que todavía uno no sé, y eso es lo que uno normalmente vende cuando uno dice, quiero hacer computación cuántica, tiene que ver con esto, vamos a proteger mejor nuestros datos, vamos a prepararnos para el Q-Day, que a los estadounidenses les gusta ponerle letra todos los días importante, entonces ellos le llaman Q-Day al día en donde se va a alcanzar esta supremacía cuántica. Y por lo tanto muchos gobiernos se están preparando y anticipando para que esto pase. Se están anticipando de dos formas: cambiando la forma de encriptación de sus datos, los actuales y los pasados, y fomentando quién va a tener primero un computador cuántico, porque el que lo tenga primero va a poder sacarle los secretos al otro, y hay muchos temas políticos acá finalmente, y por eso es que Estados Unidos, China, la Unión Europea como conjunto han invertido una cantidad de plata, pero que es no sé cuántos ceros son, pero muchos dinero finalmente para ver quién llega, quién gana esta carrera, y los tres están invirtiendo estos tres ejes. Yo creo que China aquí va adelantado mucho. O sea, China tiene una red comunicacional de satélite a tierra donde tienen comunicaciones cuánticas, por ejemplo. Son el único país del mundo que tiene algo así, tienen una red cuántica comunicándose en algunas partes de China también. Entonces, pero es un poco eso. Yo creo que el alcance real, yo creo que no lo podemos imaginar todavía.
Sí, se supone que va a tener un alcance importante en salud, en medicamentos, porque en el fondo te va a permitir hacer un tratamiento de datos con muchas variables al mismo tiempo. Eso es un poco la idea. Y hoy en día, yo no recuerdo los nombres, pero los puedo averiguar después si es que los necesita. Están en el documento este que escribimos el año pasado para el gobierno. Si ustedes se meten a internet, pueden buscar mesa asesora o comisión asesora de tecnologías cuánticas del gobierno y escribimos un documento. Y ahí sale mucha información de esto. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay hospitales en Europa que trabajan con computadores cuánticos de 1 o 2 qubits, no más grande que eso, pero donde sí pueden hacer fármacos específicos para ciertas personas. Hay aeropuertos, entiendo yo, que trabajan con computadores cuánticos también para ver bien de forma más eficiente la llegada, el tránsito finalmente. Esto es teoría de grafo, bueno, el tránsito, también puertos, de cómo se organizan las cargas, de cómo salen, cómo entran, que tiene mucho que ver con la matemática y la computación, pero que la cuántica lo acelera de alguna manera, puede buscar soluciones un poco más precisas y puede resolver otros problemas que un computador clásico no puede resolver tan bien, o lo resolvería en la edad del universo, básicamente. Entonces el computador cuántico lo puede hacer mucho más rápido. Entonces va por ahí un poco la respuesta, pero yo personalmente creo que no nos alcanzamos a imaginar el impacto que va a tener. Es como que alguien le preguntara a las personas que hicieron el primer computador clásico para qué iba a servir y no tenían idea. Entonces yo creo que no nos alcanza a imaginar realmente. No sé si quería agregar algo. Lo dijiste todo, la mayoría, la verdad, Carla, pero yo creo que igualmente las aplicaciones hoy en día no las alcanzamos, yo creo que no hay dimensión. Y también hay áreas súper interesantes, como decía Carla, la medicina en Estados Unidos. Hay la clínica Cleveland, está trabajando con este computador cuántico que tiene muy pocos qubits. Y hay ingenieros biomédicos, por ejemplo, que están trabajando con estos computadores cuánticos y enfermedades tan importantes como el Alzheimer, por ejemplo. Entonces son temas súper importantes hoy en día que se están trabajando con computación cuántica. Como decía Carla, todavía esta es una tecnología emergente que se está desarrollando, falta un montón ojalá para poder ver cambios significativos en distintas industrias, pero creo que el potencial está ahí. El tema del interés también de los gobiernos, de los países. Estábamos conversando hace poco porque salió un informe ahora de una empresa que se llama Eureka, si no me equivoco, y esta empresa lanzó este informe de todo lo que se está invirtiendo en computación cuántica, y a nivel global hay una inversión de 50 billones de dólares. De dólares, exactamente. Entonces creo que es súper potente que poco a poco hay personas que están poniendo atención a esta área, a este foco, que no es solamente un tema de academia, sino que es un tema tanto de academia, de industria, de comunicación, el tema de los ecosistemas, todas las empresas y startups que están trabajando hoy en día con la computación cuántica poco a poco, que no es solamente estas empresas súper grandes que están liderando, que como IBM, Microsoft, no sé, ahí se me están olvidando otras, Google, entre otras, que están trabajando con los computadores cuánticos porque tienen más inversión, pero también están estas empresas más pequeñas que tienen este interés. Acá está en Chile Secure Quantum, de la Paulina. Paulina Asman, por ejemplo, está trabajando en eso. Entonces Chile tampoco queda, por ejemplo, atrás, sino que también estamos poco a poco viendo esas tecnologías, cómo las podemos llevar a nivel país. Entonces creo que es súper interesante. También ocurrieron en las escuelas de computación cuántica, me acuerdo que fue súper genial, sí. Ahí conocí a Carla. La primera escuela de computación cuántica que se hizo acá en la Universidad de Concepción, la pasamos súper bien, enseñando temas desde qué era la computación cuántica, aplicaciones, temas de industria. Entonces es más allá de un tema a lo mejor que puede sonar muy complejo, muy teórico, que va a tomar muchos años, sino que es el ahora donde es justamente el momento de empezar a educarse poco a poco, ver las oportunidades online. También si alguien está interesado, IBM Quantum, se pueden ustedes ingresar ahí mismo y pueden experimentar, pueden utilizar los gates, pueden pasarla bien, experimentar ustedes mismos. Y es totalmente gratuito, entonces la verdad es que saquen provecho de esas oportunidades. Hay cursos gratuitos online. Gersing Quantum también tiene 200 recursos para que puedan seguir aprendiendo. Me acuerdo que en la escuela de computación cuántica vimos como habían juegos con Minecraft, o sea, de todo, para que puedan seguir explorando y ver al final lo que está pasando con computación cuántica en el mundo. Pero esas aplicaciones son geniales. Y por último también en temas de sustentabilidad. Mercedes-Benz, por ejemplo, hizo una colaboración con IBM Quantum
para ver el tema de los autos eléctricos y cómo ser carbono neutral o llegar a ser carbono neutral a 2039. Entonces esa es una meta que se están planeando y están trabajando con IBM Quantum para utilizar esta computación cuántica y ayudarlos en ese proceso. Así que hartas oportunidades. Si ustedes tienen, no sé, interés en algo específico, lo más probable es que haya alguna aplicación que sea relacionada a esa área. Así que les dejo la oportunidad para que puedan seguir explorando. ¿Alguna pregunta? Bueno, por ejemplo, acá dentro de la universidad quería saber qué instancias existen o quizás vendrán como para poder adentrarse en este tema, porque la verdad es súper interesante y me gustaría aprender mucho más de esto. Aparte de los recursos online que tenemos, sería súper bacán aprender como cara a cara. Sí, es poco lo que hay, lamentablemente. O sea, los profesores que hacemos cuántica en la universidad somos como 2. Entiendo que somos 2. Entonces, yo sueño con tener un curso en plan común que se llame como cuántica para ingenieros, básicamente, que no requiera no requiera tener electrodinámica aprobado para entender. Y eso se puede hacer, porque la cuántica, el formalismo matemático de la cuántica es pura álgebra lineal. Entonces uno habiendo pasado álgebra lineal, en principio puedes entender las cosas mientras sepas usar matrices. Entonces yo sueño con el día de poder proponer un curso que sea así, como mecánica cuántica para ingenieros o para no físicos, finalmente. Ese es el tema, que no requiera, como digo yo, electrodinámica cuántica para entender. Y yo creo que en algún momento lo vamos a intentar de hacer, solo que acá hay solo temas de tiempos y recursos para poder lograr esas cosas. Eso a mí me gustaría. El año pasado se hizo la Escuela de Computación Cuántica acá, pero claro, el scope era para gente desde tercer año, ¿no? Sí. Entonces, y eso lo hicimos así porque la demanda es tal que teníamos que poner algún tipo de barrera porque no dábamos abasto. O sea, todos los años esto ha ido increciendo y este año creo que no se hace. No. Y el próximo no sé, yo espero que sí. Yo creo que sí, pero se han hecho 3 versiones de la Escuela de Computación Cuántica y esas han dado muy bien, muy bien, porque te explican desde cero. O sea, hacemos clases introductorias de todos los temas, toda la mañana, y en las tardes son todos los talleres aplicados, con profesores, todo. Entonces uno realmente aprende. Son instancias que no quedan en vi una presentación bonita y me gustó, sino que uno realmente mete la mano en la masa. Sí, hay una escuela que sí va a ser, sí, Santiago Quantum creo que va a ser. Sí, sí, en la Santa María creo que es, ¿o no? Sí. Sí, pero y también se hace otra escuela de computación cuántica que la organiza la USACH en los eneros, que es un poquito diferente al contexto que nosotros hacemos, eso sí, pero son escuelas finalmente. Y hay otras online también, hay una latinoamericana. Sí, sí, esa, ¿no? Sí, desde el área de la computación, de la informática, hay un movimiento latinoamericano de computación cuántica y ahora en octubre se va a desarrollar el CLEI, que es la Conferencia Latinoamericana de Informática, y ahí creo que hay un workshop o una escuela que va a ser enfocada para la parte de computación, de ingeniería de software, para la computación cuántica desde el área de la informática. Los SACH también, la Universidad de Santa María, entonces esto se está expandiendo. Sí. No, eso, principalmente vean esas oportunidades, vean también oportunidades online. No, sé que a lo mejor no es lo mismo que en persona, pero también hay muchos recursos online, hay cursos del mismo IBM Quantum o de Qiskit, que es Qiskit, y están online, o sea, gratuitos, y le explican, pero súper bien. Hay una científica que se llama Olivia Lanes, y ella explica, pero súper claro, lo que es la computación cuántica, su trabajo en IBM, como ella también crea contenido, trabaja con computadores cuánticos allá en IBM. Entonces vean esas oportunidades también porque son muy buenas. IBM también está, ¿qué más? En Qiskit, la misma plataforma, tienen un libro completo de cómo empezar desde cero, básicamente, en IBM Quantum, para que lo vean, o Qiskit. Esos dos son buenísimas plataformas. NVIDIA también tiene recursos muy buenos. Entonces yo creo que lo más importante es que si ustedes tienen interés, vayan por eso.
vean todas las oportunidades online, también videos. Hemos realizado también, si quieren ver de la parte más de lo que hacen los científicos del día a día, hemos entrevistado a Carla, hemos entrevistado a varias científicas y científicos en el área de la computación cuántica en nuestro canal de YouTube, The Girls in Quantum, que les preguntamos, ya, pero ¿cómo es tu día a día, cierto? Porque hablan de computación cuántica, que suena tan genial, pero ¿cómo es el día a día de las personas? Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que queremos es incentivar a más personas que se involucren en el área, y por eso es importante visibilizar el trabajo de las personas y al final qué se puede hacer. Así que eso es una oportunidad grande para ustedes y sigan explorando. Me encanta que tengan esa curiosidad. Punto sobre brecha de género. Las matemáticas son unas fórmulas para todos. Aún hay unos artículos que es belleza de un rostro de una chica, unas fórmulas matemáticas. Y sería posible crear unas cosas, modelamiento de las brechas de género o introducir unas fórmulas o un modelo matemático de este tipo, Carla, y puede decir, no hay modelamiento matemático de estas brechas. Estadísticas solamente yo personalmente solo conozco estudios, como estudios de cómo han impactado ciertas decisiones en disminuir brechas de género, pero como no soy experta en género y no trabajo en el área, no sé qué estudios más formales desde el modelamiento matemático se han hecho. Pero yo creo que sí se puede, o sea, el área de, ¿cómo se llama esto? De comportamiento complejo, datos complejos y todo eso, ellos pueden definitivamente hacer análisis sociales a través de extrapolación de datos y concluir cosas. Ahí la persona que yo más conozco que hace ese tipo de trabajo es Cristian Candia, que hace poco estuvo acá dando una charla, de hecho, y él hace cuestiones maravillosas, muy útiles, sobre, por ejemplo, estudian cómo los efectos de memoria modelan algunas decisiones de la sociedad, cómo, no sé, la polarización en política afecta en políticas públicas, pero lo hacen estudio con modelamientos de datos matemáticos y sacan conclusiones a partir de eso. Entonces es súper interesante. O sea, yo creo que se puede, pero que yo sepa no hay. Chao, chiquilla. Ya terminó. Vamos a cerrar esto con 2 preguntas más, así que vamos con la penúltima. Hola, mi duda era qué les motivó para poder estudiar esto, cuál fue su impulso y las ganas para poder estudiar algo que en general es tan difícil y sobre todo estigmatizado, que es una carrera muy complicada, que no se va a poder lograr, y eso me gustaría saber más que nada. ¿Quieres partir tú? Yo creo, bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que para mí fue más o menos ver la motivación de otros estudiantes. Me acuerdo cuando por primera vez me involucré en el programa, es súper difícil. Me acuerdo que habían temas que yo no había visto nunca, y habían estudiantes que tenían toda esta pasión por seguir aprendiendo, que al final uno siempre, no sé, en mi caso, a veces se echa abajo o, no sé, dice, no, es que en realidad esto no es para mí, muy difícil, pero cuando tú ves a otras personas que la pasan tan bien, tú ves ese potencial que te anima a ti a seguir, a hacer preguntas con ellas. Me acuerdo que a veces estudiábamos después de las clases que teníamos online, estudiábamos juntas, veíamos eso, y también el tema de las aplicaciones, porque cuando yo era chica me gustaba mucho el arte, me gustaba mucho lo que era humanidades, el emprendimiento y todas cosas que me siguen gustando el día de hoy. Y yo decía, bueno, a lo mejor la ciencia no es para mí porque tenía todos estos intereses, pero al final el tema de la computación cuántica me abrió, por así decir, estas puertas para descubrir que en realidad hay muchas más aplicaciones de las que sabemos hoy en día, hay mucho potencial. El área de la medicina, por ejemplo, me interesaba mucho el tema de sustentabilidad, lo que está pasando hoy en temas de ciberseguridad en el mundo, los ecosistemas de emprendimiento, innovación. Entonces son temas tan entretenidos que a mí me gustaba ver esa intersección entre varias disciplinas, así que eso fue lo que me inspiró. Y ahora
más feliz todavía porque tengo ese equipo de Girls in Quantum que me motiva, que veo que hacen programas. Ahora estamos organizando una hackathon, como le decía a Carla, súper entretenida, con niños de toda Latinoamérica y el Caribe. Tenemos 120 equipos, cada equipo de 3-4 personas, aprendiendo de temas súper relevantes desde pensamiento crítico, liderazgo, habilidades blandas, a temas más teóricos, de programación, incluso introducción. Vamos a traer a personas que van a hablar de computación cuántica. Entonces, esa comunidad es la que te inspira, y yo creo que en toda área, no solamente computación cuántica, uno encuentra esa comunidad con el apoyo de más personas. Preguntar a profesores, muchas veces uno tiene miedo a preguntar a los profesores porque obviamente están muy ocupados, pero también son un gran recurso para uno para ver si hay más oportunidades, y ellos mismos te pueden recomendar otras opciones, así que eso. En mi caso la respuesta es completamente diferente y se van a sorprender, espero que no les complique mucho la existencia, pero en mi caso la motivación real fue porque yo soy cristiana y yo quería entender desde una forma matemática y física cómo funcionaba la creación completa. O sea, tenía que ver algo mucho más como espiritual, que me llevaba a querer saber más y explorar el por qué las cosas eran así. Y eso fue lo que a mí me motivó tratar de entender nuestro universo desde esta perspectiva científica, y de hecho trato de hacer las conexiones de cómo esto se conecta desde un punto de vista también espiritual. De hecho, en otras instancias, no acá, no en la universidad, pero en otras instancias sí me gusta hablar de ciencia y fe y ciencia y espiritualidad, y cómo estas cosas se van conectando y son formas de ver una realidad más grande que ninguna de las dos partes la puede describir por completo. Entonces no tiene muy diferente la motivación, pero de ahí nació lo mío. Es que, por ejemplo, a mí desde chico, como desde los 3 años, estoy interesada en estudiar medicina veterinaria, pero así eso no me lo va a quitar nadie. Pero este último año también en mi electivo, y con la misma profesora de una, he estado muy interesada igual en estudiar algo relacionado con física. Entonces también quería ver qué onda, porque yo sé hacer estudiar medicina veterinaria, pero después también me gustaría algún ámbito de la física. Y era como para saber más que nada qué me podrían recomendar. Pero física médica va como justo en esa línea que tú describes. La física médica es la que se encarga en el fondo de entender cómo funcionan las resonancias magnéticas nucleares, ¿cómo se llaman los otros? Los PET, que usan de hecho partículas y antipartículas ¿de qué es? No me acuerdo. Pero bueno, las usan y miden esta generación de partículas y antipartículas y hacen escáner muy completos del cuerpo. Entonces me imagino yo que un área así se puede aplicar a animales, que yo entiendo que eso no existe, digamos, es mucho más precario que en el mundo humano. Entonces, si te gustan ambas cosas, tal vez por ahí puede ser, como una física médica aplicada en animales, no sé. Muchas gracias. Y solamente como otro curso extra es, aparte, date la oportunidad de explorar cursos online. Si también quieres ver algo de física en específico, ver a lo mejor algunos ramos que pueden pasar en la universidad, te puedes también ver un poco más de qué se va a tratar para ver qué es lo que te gusta más, ir viendo esas intersecciones que pueden ser interesantes para ir dando las opciones, ver los cursos. De verdad que hay muchas opciones ahora mismo que tú puedes ir viendo, y eso, hacer preguntas y ver todos los recursos que hay online. Más que nada quería compartir un poco una reflexión, y ya que tenemos niños de colegio aquí, es que una de las cosas de las que estoy admirando mucho de lo que nos han comentado hoy día es sus ganas de romper estas brechas de género con las que se han enfrentado, y no solamente para ustedes, sino que para las que vienen. Apoyar al resto de nosotras. Muy admirable, y también comentar un poco de que acá en la universidad ahora hay un curso de electivo humanista, en el que hablamos sobre la pregunta de si tiene sentido hablar sobre diferencias de género en la ciencia, que supuestamente son
son exactas, en teoría no deberían tener nada que ver con el género, con la política, con nada. Y claro, uno de los estudios que vimos durante el curso fue de que muchas niñas, aunque les gustan las matemáticas, no se van no eligen estudiar carreras de STEM o de STEAM porque tienen interiorizados estos conceptos de no, que tiene que ser explicadora, de que la ciencia no es para ella. Y en cambio los niños, incluso cuando no tienen tan buenos resultados en las pruebas, sí postulan igual, aunque los rechacen, y niñas que tienen muy buenos resultados no postulan por ese bloqueo. Así que quería comentar como lo difícil que es desde esta sociedad como tan desbalanceada en temas de género, de enfrentarse a estas barreras y de ir por el camino que uno quiere a pesar de cualquier prejuicio que pueda tener la sociedad o los bloques que haya en el camino. Y bueno, una gran admiración por ustedes, que no solo han avanzado por ustedes mismas, sino que para ayudar al resto. Gracias por la reflexión. Yo creo que ese tema es súper importante y tiene mucho que ver con la educación en la casa y con la educación en el colegio, justamente. Aquí la labor de los profesores y profesoras es vital para cortarle las alas a alguien o para impulsar. En la casa lo mismo. Hay un estudio que dice que a los 6 años una niña puede dejar de pensar que puede ser presidenta o astronauta o ingeniera, y es triste. Es sumamente triste. O sea, yo tengo 2 niños y tengo una niña, y me cuestiono constantemente cómo hacer, primero, para que mis 2 niños varones sean varones útiles en estos temas, por decirlo de una forma muy elegante, y también para que nadie venga a decirle a mi hija que puede o no puede hacer, ¿ya? Pero aquí, lamentablemente, como eso es un problema social y cultural, yo me convencí de que uno solo tiene que ir aportando su granito de arena en su círculo de influencia. Si es tu familia, si son tus estudiantes, son tus estudiantes, pero yo creo que ahí es donde uno realmente puede empezar a aportar y sacarse esas tonteras de que la mujer sirve para algunas cosas y para otras no, que le quedan muy grandes. Que yo esto lo hablo mucho en mi Instagram, y hay comentarios, todos de varones, que me llegan así como diciendo, esto ya no es real, esto es del siglo pasado. Y digo, ¿de qué está hablando esta persona? ¿En qué mundo, en qué país vive? ¿Me entiendes? Y de repente hay mucho también desconocimiento. Hoy día en la mañana tuvimos otro encuentro con distintas académicas y funcionarias a hablar de género con una experta española. Y también, finalmente, yo creo que entre más se hable de estos temas, más lo vamos a poder normalizar de que es algo real y que hay que cambiar y hay que hacer un esfuerzo en esa dirección. Porque muchas personas de cualquier área de conocimiento y nivel de conocimiento, o sea, gente con doctorado, gente de todo, todavía piensan que esto no es real y que es una exageración, de que en verdad la mujer elige no estudiar estas cosas y uno no sabe cómo hacerle ver que efectivamente elegimos eso, pero por un contexto social que desde los 6 nos convence que no lo podemos hacer bien ahí. O sea, es algo mucho más grande, mucho más profundo, y a mi juicio el cableo real que hay que hacer para cambiar esto está entre los 0 y los 6 años. Yo creo que ahí hay un convencimiento, yo no sé mucho de mi expertise, evidentemente no está en neurociencia ni nada de esto, pero yo entiendo de los estudios de neurociencia que hay ciertos canales como de cableado del sistema nervioso que se crean en esa etapa de la edad, para lo que sea, de fomentar creatividad, lo que tú quieras. Entonces, que si en ese contexto de alguna forma tú te convenciste de que tú eres bueno para armar legos y tú eres buena para vestir a las Barbies, algo queda en ese sistema nervioso que después se propaga al resto de tu vida. Entonces, para mí son temas súper serios, pero yo creo que se tienen que abordar desde la niñez temprana. Como que en la universidad está ahí tarde. Y es un tema porque muchas veces en la universidad te piden arreglar problemas que no puedes arreglar en forma efectiva porque ya vienen. Y hay que hacer un cambio social infinitamente mayor
para poder cambiarlos, y como es tan difícil, al final mi único consejo es, donde quiera que tú estés, en ese círculo donde tú puedes influenciar a alguien, ahí sé tú un factor de cambio, ya seas hombre o mujer, papá, no papá, tío, abuelo, profesor, da igual. Eso. Creo que nuevamente reitero lo mismo y creo que todo parte contigo misma. El creer en uno mismo creo que es lo más importante de todo. Si uno no cree en uno mismo, entonces la verdad es que ¿qué pasa ahí? Entonces rodearse con las personas que te inspiran, para mí fue muy importante conocer a otras personas que estaban en tecnología, que estaban en ciencia, porque ¿qué pasa? Que siempre uno piensa a veces, dime una mujer en ciencia, y a lo mejor pensamos en personas de 100 años, 200 años atrás, Marie Curie a lo mejor. Claro, sí, Marie Curie. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son las personas hoy en día que están haciendo ese impacto, que están haciendo impacto social? ¿Quiénes me inspiran? A lo mejor no un círculo cercano, porque, no sé, mis papás no son científicos ni nada, pero ¿quién yo conozco, a lo mejor de Chile, de otras partes del mundo, que me puede inspirar a mí, que está en esta área que me gusta? Entonces eso para mí fue como una semilla que me gustó mucho, el conocer a personas, el trabajo que están haciendo, las distintas actividades, disciplinas, y que no hay un límite, que al final me acuerdo que ellas me decían que muchas partieron en otra área, o sea, uno puede partir, no sé, en matemática y terminar en una área X. No hay un camino lineal para un objetivo, y eso es lo más importante. Me acuerdo también cuando conversaba con personas en computación cuántica, que hay personas que son expertos en computación cuántica, que llevan muchos años, pero no todos llegan el mismo camino, no todos estudiaron física al principio. Hay personas que van cambiando, variando, entonces, pero llegan a un punto donde todos están conversando en la misma mesa. Entonces creo que eso es lo más lindo, el valor que uno puede aportar es único en cualquier área que te propongas. Entonces yo creo que lo más importante es los modelos a seguir y el creer en uno mismo. Eso. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias, Carla, por su tiempo, por su experiencia. Muchas gracias también a todos quienes nos han acompañado en esta actividad. Esperamos que les ayude también, bueno, a ir reflexionando en torno a esto. Cada una de ellas nos habló de en el fondo, primeros obstáculos que han tenido a veces en nuestro aspecto físico, nuestra edad, las decisiones que tomamos, el decidir hacer familia o no, pero finalmente es ser persistente, creer en uno mismo y asociarse, lo que nos va a ir ayudando también a romper estas barreras que hasta ahora nosotras nos han dificultado el poder desarrollarnos profesional y personalmente, porque finalmente el desarrollo profesional también es parte de nuestro desarrollo personal, donde vamos descubriendo nuestras habilidades. Así que eso, muchas gracias a todas, al profesor también que trajo sus estudiantes, porque también es súper importante el rol de los hombres en esto. Y esperamos verlos en alguna otra oportunidad. Podemos sacar tal vez una foto como sí, selfie. ¿Saben unas fotitos? Nos reunimos aquí, hacemos una foto grupal. Eso. Sí. Eso. Muy bien.